Yo lo que quiero partir diciendo es que efectivamente Iquique partió con mal pie. Ni siquiera tiene fecha de fundación, ni siquiera a nadie se le ocurrió fundarla, ni considerarla, como por ejemplo nuestro gran vecino Arica, digamos, que tiene fecha de fundación, tiene todo un decreto, tiene los papeles legalmente establecidos. Yo diría que nosotros, incluso el otro día estaba tratando de partir con un artículo que decía yo, el Iquique moro. Es decir, porque los moritos dicen que son los que no los bautizan, ¿no es cierto? Entonces, así, en esa estructura estamos como Iquique, medio morito. Pues bien, Iquique parte como una caleta de pescadores. Y si nosotros, insisto, podríamos definir el espíritu del iquiqueño, inicialmente podríamos hablar de que provenimos de los changos. Es decir, el espíritu chango, medio nómade, recorriendo esta costa tan inhóspita, tan rica en recursos marinos, pero inhóspita en la parte terrestre. Y por otro lado, nació casi como un puerto o una caleta, digamos, de abastecimiento para el mineral de Guantajaya. Yo diría que Iquique existe porque Guantajaya existió. Y realmente, si no hubiera sido así, probablemente nosotros no estaríamos. Guantajaya es, como decía, el Potosí del Pacífico, grandes yacimientos de plata nativa, que lo hizo muy atractivo. Incluso, yo diría, dentro de la estructura de Guantajaya tuvo una particularidad que le dio la otra característica que se las voy a adelantar de los iquiqueños. A diferencia del proceso de la plata en otras minas del mundo, la plata que se extraía de Guantajaya era pura, básicamente pura. Por lo tanto, el mecanismo que tenían los españoles para controlar la producción de plata, que era ¿cómo se llama? El azogue, ¿no es cierto? El mercurio, en otras palabras, con ellos controlaban tanto mercurio doy, tanta plata recibo. Eso lo hicieron en México, eso lo hicieron en Potosí, pero acá a Guantajaya le salió chueca la cosa. Porque aquí, como la plata era pura, no se extraía la cantidad que decían que sacaban. Siempre era más. Y por lo tanto, ese excedente de plata, que no llegaba a las arcas españolas, servía para hacer contrabando. Y aquí se hacía mucho contrabando con los barcos que pasaban por la costa y se comercializaba, digamos, plata negra, llamémosla así. Y por lo tanto, como digo, le dio la otra característica al iquiqueño, que digo yo, que aparte de ser chango, es contrabandista. Y se acuerdan del tiempo del Puerto Libre de Arica, qué sé yo, eso era la naturaleza, ¿ya? Los matuteros. Y todavía siguen ahora acarreando bolsas matuteras por aquí y por allá desde la SOFI. Pero esa es la otra característica. Bueno, con este preámbulo partimos mostrando lo que se trata Iquique. Con esto que es un plano hecho por un holandés al servicio de los franceses, que estaba haciendo el plano de distintos, yo diría, lugares donde podían desembarcar más que nada, y lo hizo desde el sur hasta bien al norte, como es Iquique. Y podemos ver que esto era el asentamiento que tenía Iquique en 1711, donde había una iglesia, ¿no es cierto?, y unas casitas. Y otras casas un poco más aisladas en lo que sería en este momento el balneario, y esta parte, digamos, de una punta que le llaman, digamos, lo que es Cabancha. Pero lo más importante de Iquique ha sido siempre su isla. Su isla, que era un cerro de guano, que incluso se menciona por algunos franceses, que esto sería el lugar que daría origen al nombre de Guano. Es decir, ya
a ver si me entienden, digamos, el guano que se empezó a extraer fue el primero de la isla de Iquique. Es decir, por lo tanto, lo que extraían los indios para abonar sus tierras venía principalmente este cerro de Iquique, que finalmente terminó siendo plano, extrayéndole todo el guano que tenía. Entonces, este plano es, como digo, de Darquistade, de 1711, es uno de los primeros que muestran algo de asentamiento humano. Humano español me refiero. Pero lo que quiero que quede claro es que hasta 1800 más o menos, de 1800 hacia atrás, 200 años más o menos, Iquique no pasó de 100 habitantes. Y está descrito en distintos lugares de que los habitantes de Iquique que circularon en todos esos años fue alrededor de 100 y no más que eso. En 1764, Antonio Bryan es enviado por el virrey del Perú a preocuparse principalmente de las arcas españolas. Y por lo tanto llega a Iquique, pero interesado básicamente en Guantajaya. Y muestra, ¿no es cierto?, el pequeño asentamiento que había de Iquique, de la caleta de Iquique, en este lugar, ¿no es cierto?, que sería el Morro. Y por supuesto su isla. Pero si ustedes se fijan en la proporción del plano o lo que sea, lo que interesaba básicamente era La Plata. Y estamos hablando de una fecha bastante tardía para los tiempos que corrían en ese momento, de 1764. Ahora bien, en 1798, Andrés Baleato redibuja un plano hecho por la expedición de Malaspina, que pasó por aquí entre 1789 y 1794. Pasó frente a Iquique y también lo dibujó como un pequeño asentamiento frente a la isla. Hasta ese momento, Iquique todavía no pasaba de 100 habitantes. Este es el momento de inflexión de la población de Iquique. Este es un maravilloso, para mí, dibujo hecho por un inglés, que es George Smith, que él viene a trabajar a Guantajaya y le gustaba el dibujo, como ustedes podrán darse cuenta. Se va al cerro, digamos, dice aquí, de la roca, dice, del anzuelo, ¿ya? Y que es camino al marinero desconocido, y de ahí dibuja la playa del Colorado, dibuja Iquique, dibuja el muelle español, dibuja un chango en su balsa de cuero de lobo, dibuja balsas con velas y dice que dibuja estos barcos que traían el agua desde Pisagua, ¿no es cierto? Yo diría que muestra, ¿no es cierto?, el momento, insisto, de inflexión de Iquique, porque en ese momento llega el gran amigo que será posteriormente de George Smith, que es William Bollard, y que dice que este Iquique es un Iquique que tiene entre 100 a 200 almas. Y si ustedes se fijan acá del detalle, eso es lo que dibuja George Smith. Dibuja la iglesia y un amasijo de casas alrededor de ella. Ahí está ¿cómo se llama? El fuerte español, ¿no es cierto?, que estaba en el Morro, ¿ya? Y esto tenía, como digo, unas 200 almas, hablemos 100 y algo de familias, si es que, o menos incluso, podrían ser menos familias. Eso estamos hablando de 1825. Y si se fijan en este plano hecho en 1826, ¿no es cierto?, podríamos decir que la distribución de las casas es muy parecida a la que dibujó George Smith, ¿no
¿no es cierto? Si lo miramos que él lo dibujó desde aquí, acá, ¿no es cierto? Esto es el amasijo de casas que se veía anteriormente desde el anzuelo. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que este conjunto de casas es lo único que tenía de Iquique. Incluso ahí dice también fuerte ya arruinado, en ruinas, digamos. Esto, como digo, era el Iquique. ¿Y por qué digo que es un punto de inflexión? Porque si ustedes recordarán, en 1828 se autoriza por primera vez a exportar salitre desde Iquique. Entonces, ahí comienza el desarrollo de Iquique y comienza a crecer su población. Ya en 1851, este plano es más o menos entre 1851 y 1853, fue dibujado también por George Smith, yo diría 25 años después del anterior que le mostré, ¿ya? Y que lo publica su amigo Bollaert, William Bollaert, en 1853. ¿Por qué digo que es de entre 1851 y 1853? Porque este es un mapa dedicado al presidente Echenique, peruano, y que justamente ejerció el poder entre 1851 y 1853, por lo tanto esa es la fecha. Pero si ustedes se fijan, ya Iquique tiene en 25 años una cierta extensión en la cual ya hay un edificio de aduana, tenemos la iglesia arruinada todavía, porque esta iglesia es de 1788, es decir, viene de hace mucho tiempo de atrás, entonces está arruinada y le puedo adelantar, digamos que esa iglesia termina por destruirse en el maremoto de 1868, terremoto y maremoto. Pero como digo, ya tiene una estructura bastante más amplia que la que le acabo de mostrar, a pesar de que todavía siguen viéndose los dibujos, los changos, digamos, y las balsas de cuero de lobo, que también ustedes se acordarán que Milton Pryor en 1889 dibuja saca una fotografía de una linda escena en la cual se está cargando salitre todavía a esa altura en balsas de cuero de lobo. Aquí esto se cambió mucho antes. Esta es otra vista muy parecida a la anterior. Tiene algunas modificaciones, pero estamos hablando en realidad del mismo Iquique. Sigue teniendo los changos, sigue teniendo la iglesia, es la misma forma de la iglesia, sigue teniendo los edificios fiscales, las construcciones ya de exportación del que está creciendo Iquique. Esto es lo que yo quería mostrarle, y la razón por la cual es esta charla, digamos, básicamente es por este plano. Esto es un hallazgo hecho recién el mes pasado. Este es un plano, o si quieren le muestro el que sigue, a ver, que es, este plano es el que siempre se conoció como el primer plano de Iquique formal con calles establecido con iglesias, etc. Incluso aquí este plano tiene dos iglesias ahora en este momento, en 1861 ya tiene la iglesia que está derruida, que es Nuestra Señora de la Concepción de Iquique, y la iglesia de la Matriz, que es la que estaba frente en la plaza de Armas en ese momento, que sería después la Plaza Prat. ¿Ok? Este plano, ¿no es cierto?, se conoció hasta de siempre, digamos, como el primer plano de Iquique. Pues bien, yo encontré este plano el mes pasado y que datándolo resultaría ser de unos años anteriores a 1861. Y no tiene una fecha precisa porque no la tenía el plano, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, entre 1855 y 1857, y fue dibujado por el mismo Ramón Escudero. Yo le voy a mostrar más adelante por qué fue dibujado por el mismo Ramón Escudero, porque sobreponiendo uno sobre otro, calzan los dos. ¿Ok? Pero, ¿por qué digo yo que es entre 1855 y 1857? Porque en 1855 se hace el muelle de Barman, y ya lo tiene.
ya está señalizado acá que existe. Y en 1857, porque no está la iglesia matriz. La iglesia matriz se erige en 1858. Por lo tanto, tiene que ser el año anterior, podría haber sido dibujado en 1855 perfectamente, digamos, pero incluso, si se fijan, ya está como designado el terreno donde se va a erigir la iglesia matriz en la plaza. Esto, incluso aquí en este listado, figura como única iglesia, es la iglesia de la Concepción. Entonces, como hallazgo, se convierte a partir de ahora en el primer plano de Iquique conocido como tal, con calles y formal. ¿Ya? En este detalle, ustedes se podrán dar cuenta, ¿no es cierto?, que aquí está el muelle de Barman, acá está la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, y aquí está la plaza, y aquí está el sitio designado donde se va a erigir, como digo, la iglesia de la Matriz. La iglesia de la Matriz se erigirá en 1858 y durará hasta 1873, cuando un incendio la destroza y la hace desaparecer. Como decía yo, este es el plano de Escudero de 1861, el más conocido, y aquí están los dos planos, uno sobre otro. Si ustedes se dan cuenta, coinciden perfectamente en la posición de los distintos elementos, calles, manzanas, lo que sea, haciendo ver, digamos, que el plano azul, ¿no es cierto?, que el primero, es un poco más pequeño que el plano de 1851. Esta es una cosa, como digo, inédita, que se las hago partícipe. En 1863, un chileno inglés llamado William Oliver, nacido en Valparaíso, recorre el sur peruano en ese momento, ¿no es cierto?, y viene a Iquique, donde él puede mostrar la iglesia de la Matriz, y no alcanza. Yo le decía que le costó sacar una foto más, pero bueno, no alcanzó a sacar la foto de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, que será destruida en 1868. Así que esta es una foto, digamos, que muestra los últimos años de existencia de esa iglesia. Y junto al plano que yo les mencionaba antes de Escudero, que sería el primer plano de Iquique, venía esta imagen. Y esta imagen no es del mismo año del plano. Esto sería entre 1858 y 1866. ¿Y por qué yo le pongo esas fechas? Porque esas fechas coinciden con lo siguiente. Aquí hay un acercamiento de la imagen anterior, y ustedes se pueden dar cuenta que esta era la iglesia de la Matriz, de la cual no hay registros. Es decir, hay muy poca información sobre ella, porque tiene una particularidad. Esta iglesia fue comprada por un protestante, por William Guillermo, digamos, Wheelwright, que el gobierno peruano le encarga comprar una iglesia para Iquique. Y él, por supuesto que era protestante, compra una iglesia protestante, que queda, porque era de fierro, y queda abandonada hasta que un cura dice: oiga, esta iglesia no puede estar botada, Iquique necesita una iglesia, esta iglesia está muy arruinada, que era la de la Nuestra Señora de la Concepción, ¿no? Ya está muy destrozada, así que por lo tanto yo le voy a hacer algunos cambios para transformarla en católica. ¿Qué cambio le habrá hecho? No tengo idea. Yo incluso hasta le podría preguntar a usted, ¿cómo se puede transformar una iglesia protestante en católica? No sé, alguien sabrá, digamos, alguien puede saber los detalles, qué hay que ponerle o qué hay que sacarle, no tengo idea. Pero finalmente es la que se erige aquí, que es un buen dibujo, digamos, como para saber de que la iglesia, ¿cómo se llama?, tenía esa estructura. Pero yo le pongo una fecha
que es el plano, digo, entre 1858, porque está la iglesia, y 1866, ¿por qué? Porque en 1866 los vecinos se juntan y dicen, oiga, necesitamos un reloj para Iquique. Bueno, pongámoslo en la iglesia. Y le cambian la ojiva, o le ponen una ojiva aquí arriba a la iglesia, donde instalan el reloj. Y ese reloj dará la hora en Iquique desde 1866 hasta 1873, que se quema. En 1873 se produce una gran debacle en Iquique. ¿Por qué? Porque esta iglesia había desaparecido en 1868 y esta iglesia desaparece en 1873. Por lo tanto, Iquique se queda sin iglesia. ¿Y qué es lo que hacen? Un galpón en este lugar donde estuvo la iglesia para que pueda servir de oratorio mientras se construye la siguiente, que después se la voy a mostrar en otra imagen. Pero en el intertanto, como digo, entre 1866 y 1873 se mantuvo esta iglesia con reloj, y entre 1873 y 1875 Iquique no tuvo iglesia. Esta imagen es una foto dibujada, digamos, ¿no es cierto? Un dibujo hecho a partir de una foto que la saca un señor, o un joven, digamos, Noel Charton, que era hijo de un gran pintor que es muy famoso en Santiago, digamos, que es, ¿cómo se llama? El nombre es, no me acuerdo en este momento, pero es un pintor Charton, digamos, que es el hermano, ese Charton es hermano del dueño de la Ilustración, del periódico La Ilustración en Francia. Entonces, por lo tanto, como eran familiares, tenía buena llegada para que cualquier información que se mandara de aquí, de Sudamérica, se publicara rápidamente. Bueno, pues bien, este sobrino, que es el Noel Charton, que tenía 21 años, digamos, dibuja esto, que es la imagen de Iquique justamente antes que fuera destruido por el terremoto y maremoto de 1868. Y aquí, obviamente, están las dos iglesias que hemos comentado. Incluso tiene la posición de la aduana, la antigua aduana, y tiene otros edificios fiscales. Eso, ¿no es cierto?, está muy bien representado en el plano de Escudero, cualquiera de los dos, porque están señalada la posición de cada uno de estos edificios y qué es lo que son. En 1875, bueno, si lo estoy lateando un poco, díganme que me apure o lo que sea, ¿verdad? Por si acaso. Entonces, en 1875 había una falta de iglesia y se construye esta iglesia en el lugar, y ustedes lo pueden ver en este plano, se construye en este lugar, ¿no es cierto?, que es la esquina de Obispo Lavé con Esmeralda. No en el lugar donde está la catedral actualmente, sino en la esquina. No en el medio de la manzana, sino en la esquina. Y obviamente esa construcción pasa a mejor vida en 1883 porque un nuevo incendio la termina por destruir. Y de ahí se empieza a construir la catedral, que es la que tenemos ahora, y que de una vez por todas dijeron ellos, vamos a ponerla en el medio de una manzana para que si se producen llamas laterales, en manzanas laterales, no la alcance. Así que esta iglesia, ¿no es cierto?, como digo, es de 1875, también desaparece. Esta es la imagen que ustedes están viendo del Iquique que tenía antes del terremoto y maremoto de 1877. Y si ustedes se fijan, realmente el terremoto y maremoto de 1877 debe haber producido grandes estragos porque Iquique estaba a nivel del mar muy cercano, ¿no? A nivel del mar y muy cerca del mar. Luego tenemos el famoso plano, digamos, hecho en 1879 por Vidal Gormaz, en la cual se hace
en el fondo un reconocimiento del territorio recientemente adquirido, y por lo tanto este es el litoral de Tarapacá y la bahía de Iquique dibujada por él, que aquí se puede ver el detalle, ¿cierto? Y que estamos hablando de los mismos, el mismo fuerte español que habría tenido algunas modificaciones, pero sigue estando en el mismo lugar. Tenemos los muelles que se han colocado en la costa, otro fuerte que está en la isla, y el tamaño de Iquique, que ya tiene un cierto tamaño que es muy parecido a este, que nosotros podríamos decir que Iquique se extiende aquí desde Vivar por el lado este, ¿no es cierto? Y tenemos el otro lado, digamos, sur, diríamos más o menos Segers. Este es el tamaño de Iquique de esa época. Incluso aquí figura, y siempre he tenido la duda, dice Baño de la Sirena. Yo no sé si eran de la Sirena o de la Serena, uno está cambiado, no sé cuál es cuál. ¿Ah? Incluso aquí también tienen Cabancha ya con B larga, después pasó a B corta. Bueno. Iquique incluso pasó de Y a I, ¿no es cierto?, de I latina en el intertanto. Los peruanos escribían en las dos formas, con Y y con I latina. ¿Ok? Esto es lo que es Iquique, como digo, en 1879. Este plano es el mismo, ¿no es cierto? Estamos hablando del plano de ocupación de Iquique, por lo tanto, todas estas calles siguen teniendo los nombres peruanos. 1882, hecho por el ingeniero Carlos Navarrete. Y ya ustedes pueden ver que tenemos cementerios, tenemos dos cementerios, el cementerio que es el actual número 1, y tenemos el cementerio que sería el número 2, que en ese momento era para enterrar a los apestados en este lugar, y que ahora en este momento está ubicada la población Jorge Nostroza sobre él. Y como digo, tenemos la iglesia, tenemos la plaza corrida, que gracias a los incendios tienen dos gracias, digamos, aparte de todas las desgracias que se producen, ¿no es cierto? Fue el gran urbanizador de Iquique. Es el incendio permitió que Iquique pueda absorber hoy por hoy la cantidad de vehículos que se pueden instalar en sus calles, arriba de la vereda o como quieran, pero se instalan en sus calles, porque se ensancharon las calles a 20 metros. En segundo lugar, digamos, el incendio produjo el espacio que generó un mayor tamaño de la Plaza Prat. Por lo tanto, la Plaza Prat, que estaba centrada sobre la calle Luis Uribe, se corre al centro de la torre, y la torre se hace parte de una plaza de mayor tamaño. Aquí tienen el mismo plano casi de esto, digamos, ¿no es cierto?, que todavía mantiene, porque estamos hablando de que estamos todavía en guerra. Todavía en 1883 se va a hacer el Tratado de Ancón, etc. Y por lo tanto todavía es el mismo esquema de este plano anterior. Pero aquí ya con este plano en Norcott ya tenemos todo Iquique casi del mismo tamaño de este, pero ya todos los nombres han sido cambiados, a excepción de nombres que mantenemos desde el tiempo del Perú en Iquique, que es Tarapacá, San Martín, Bolívar, y una callecita que ahora está muy cortita, que está aquí, digamos, que es Loreto. Son nombres que se mantienen desde el tiempo del Perú, no fueron necesarios ser cambiados, digamos. Bueno, Tacna también se demoró en ser cambiado hasta el año 29, pero todos los otros hasta el día de hoy mantienen nombres peruanos. Yo siempre he lamentado, digamos, que por el problema de la guerra, Iquique sus nombres se hayan militarizado, llamémoslo así. Eran las circunstancias de la época, lo que quieran, pero habían nombres bonitos, qué sé yo, Cabancha, Guaviña. Incluso reconocíamos algunos próceres del desarrollo salitrero de Iquique. Nosotros teníamos acá
A la calle George Smith teníamos la calle de la Fuente, teníamos la calle, perdón, no de la Fuente, teníamos bueno, estaba Castilla y aparte de eso estaba Zavala. Estas callecitas de aquí tenían esos nombres: George Smith, Zavala y Castilla, que por lo menos reconocían gente que habían hecho un aporte, digamos, en el aspecto más civil de la cosa. Pero bueno, son gajes del oficio. Este es un plano bien interesante, hecho en 1885. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque se muestra ya un cierto desarrollo mayor de Iquique, como lo podrán ver acá, ¿cierto? Ya un crecimiento bastante más marcado. Pero lo que es importante, y por eso se lo estoy mostrando, que ahora está muy en boga que necesita Iquique un puerto más grande, necesita un calado, hay una discusión entre el puerto, el municipio, etcétera, etcétera. Pero ustedes, como sabrán, ¿no es cierto?, el puerto está a continuación de la isla. La isla se mantuvo igual, pero todo donde está el puerto en este momento es relleno, acá. Aquí tenemos el molo, el espigón, todo acá es de relleno. Pero me decía el otro día el Oscar Varela, que es, no sé si ustedes lo ubican, digamos, es un buzo que ha circulado por todo el litoral, sabe y conoce mucho de Iquique. He dicho, todo lo que se está hablando de aumentar el calado ¿cómo se llama? Aumentar el calado para el puerto, implica que esto de acá también se modifique, porque frente a Iquique hay un bajo importante que impediría que los famosos barcos de 25 metros de calado pudieran entrar al puerto. Entonces debería hacerse una modificación probablemente del puerto para que el puerto se uniera con ese bajo para poder lograr el mayor calado que se busca. Bueno, requiere, como digo, de un mayor conocimiento y es importante que se conozca, por eso que lo mostraba. Eso tiene 16 metros de profundidad. 16, 18, 20. No es mucha profundidad. Entonces hay que pensar, digamos, qué es lo que hay que hacer para poder tener un puerto de mejor calidad. Aquí tenemos otro plano ya en 1887 que es, como digo, bastante parecido al anterior, en la cual sigue mostrando, como digo, los muelles que tenemos en Iquique, pero que sigue sin crecer mucho más. En 1890, a raíz de los incendios, ustedes pueden ver que esto es la aduana, ¿no es cierto? Pero aquí tienen lo que se denomina la calle Aníbal Pinto. Aníbal Pinto sería la primera calle con nombre chileno en Iquique. Mientras este plano tenía todos los nombres peruanos, el único nombre chileno era la calle Aníbal Pinto. ¿Y por qué? Porque por los incendios se queman todas estas manzanas y produce, ¿no es cierto?, una pasada libre desde la plaza hasta la aduana. Y por supuesto que se aprovecha la oportunidad para urbanizar de otra forma y crear esta calle que ustedes están viendo aquí. Aquí tienen en 1897 ya un Iquique mucho mejor establecido, digamos, tiene ya con la plaza en su sitio, tiene, ¿cómo se llama?, una urbanización bastante más regular. Y si se pueden dar cuenta también ya se empezó a construir con otra orientación, porque Iquique crecía durante el periodo peruano en este sentido y durante el periodo chileno se endereza y se producen estas calles, estas manzanas en cuña, ¿ya?, que cambian su orientación y ya se ponen bastante más regulares en el sentido norte-sur. Y aquí podemos ver que empezamos a tener
hipódromos. Los hipódromos, este que está dibujado acá, es uno de los varios hipódromos que tuvo Iquique, que se fueron trasladando permanentemente desde norte a sur, para terminar en el lugar más o menos que está el estadio ahora, ¿no es cierto?, que sería el último hipódromo que tuvimos. Pero bajo el Colegio Don Bosco hubo un hipódromo también. Y en este momento, cuando uno excava, se va a encontrar que hay restos, digamos, de desechos de animales, etcétera, de todo lo que fue, como digo, en estos lugares fueron ampliándose hacia el sur. Iquique definitivamente creció hacia el sur, y lo hemos visto y lo seguimos viendo, digamos, cómo se terminó uniendo a Cabancha, cómo se terminó uniendo a Primeras Piedras, a Playa Brava, etcétera. No tiene otra condición. Este isométrico, yo diría que es una belleza, que muestra el Iquique de 1907. ¿Cuál es la particularidad de 1907? Que alrededor de esta fecha, poco más, un poco menos, Iquique se estanca. Y por más de 50 años, el Iquique que conocimos sigue teniendo el mismo tamaño. Nosotros tuvimos la crisis del salitre, tuvimos después la crisis mundial, o simultáneamente la crisis mundial. Por lo tanto, yo diría que ese periodo es el que forjó un poco el espíritu que digo yo que tenemos un poco los iquiqueños, que siempre nos han mirado a menos nuestros vecinos de aquí del norte y del sur, hablemos Arica, Antofagasta, como que el último apagaba la luz de acá de Iquique, que esto era solamente un campamento, fue un campamento provisorio, que iba a tener un periodo corto de vida y que ya era el momento en que, como digo, que se apagara la luz y nos fuéramos. Bueno, por circunstancias X, que dicho sea de paso siempre han sido circunstancias bastante especiales, hemos logrado sobrevivir, pero nunca con nada permanente. Ni la minería es permanente, ni la pesquería tampoco es permanente. La pesquería, por la forma de proceder de la pesquería hoy por hoy, nosotros tenemos que los recursos renovables no lo son tanto. Es decir, tenemos crisis pesquera porque hubo una sobrepesca, etcétera, etcétera, por razones que no es el momento de discutirlo, pero definitivamente nosotros siempre vivimos con la zozobra del mañana. Yo espero que algo aparezca, algo cambie, para que nosotros podamos decir Iquique va a permanecer en el tiempo por esta circunstancia, digamos. Hasta el momento yo no la veo. Aquí tienen el puerto, un proyecto hecho en 1909 de lo que se consideraba un tercer frente incluso. Los dos frentes que hay en este momento, más un tercer frente, ¿no es cierto? Y, como digo, el bajo que está acá al frente. Ya en ese momento se pensaba que Iquique merecía un puerto. Desgraciadamente, como todas las cosas burocráticas, el puerto que se inauguró en 1933, se inauguró justo en plena crisis del salitre, y no solamente produjo en ese momento adelanto, sino que produjo atraso a la ciudad. ¿En qué sentido? Que aquí todos estos muelles que estaban funcionando aquí, quedaron con toda su gente desempleada, toda la gente que trasladaba personas de los barcos, cargaban salitre, hacían un cuanto hay, quedaron sin pega porque el puerto los vino a reemplazar. Por lo tanto, ese es uno de los problemas que se producen a destiempo. Probablemente si Iquique hubiera tenido un puerto alrededor de esta fecha, hubiera sido un tremendo aporte al desarrollo, digamos, de la ciudad como puerto salitrero. Y eso es todo. No quiero latearlos más, podríamos mostrarle mucho más plano, digamos, pero la idea es mostrarle un cierto barrido de cómo ha crecido Iquique, cómo hemos salido de la miserable caleta pesquera yo diría de hace poco.
yo estoy hablando 1825. 1825 en la historia de una ciudad es muy poco. En 1825 teníamos 100 habitantes, mire cómo somos ahora, digamos. En este poco tiempo hemos podido lograr desarrollarnos a pesar de no tener agua, a pesar de estar metido y encerrado con cerros, a pesar de muchas cosas, hemos tenido el espíritu por lo menos de salir adelante. Espero que sigamos haciéndolo. Gracias por su tiempo, muy amable.